Yo estoy a cargo de la cooperativa Alfa en este momento, soy el presidente. La fundaron 14 holandeses desesperados por las condiciones económicas que estaban viviendo en su momento. Por ahí ustedes habrán visto el modelo agroexportador, la crisis del 30, etcétera, etcétera. Más o menos ahí entre el año 30 y 40 se formaron casi todas las cooperativas de la zona, básicamente por la miseria que estaban pasando los productores agropecuarios. Tenían uno o dos proveedores de insumos solamente, de semilla y de los insumos que los productores necesitaban, y luego les compraban la producción a muy bajo costo, casi no pudiendo subsistir. A raíz de eso es que los productores se empiezan a juntar en cooperativas para entre todos poder defender un poco mejor su producción y hacerse de los insumos de una manera un poco más competitiva, digamos. Así que así es como nace el cooperativismo, nuestra cooperativa y el resto de las cooperativas que están acá en Tres Arroyos, que tenemos la cooperativa agraria, que está frente a la Voz del Pueblo, y la cooperativa de Cascallares, que está a unos 20 kilómetros de aquí. En la región llegó a haber, hasta la década del 90, entre el 80 y el 90, había 14 o 15 cooperativas en la zona, en San Francisco de Belloque, en Orense, en San Mayol, en Irene, en Aparicio, bueno, en todos los pueblitos chicos donde pasaba el tren normalmente había una cooperativa. A raíz de la desaparición del tren, fue uno de los puntos más importantes. Desaparece el tren, desaparece la posibilidad de las cooperativas de cargar su producción en trenes y esto sumado a por ahí malos precios, también por ahí algo de mala gestión, fueron desapareciendo las cooperativas y hoy quedamos solamente 3 acá en la zona. Bueno, y Tres Arroyos, si hay algo por lo que se ha destacado desde siempre, ¿no es cierto?, es por el trigo. Tenemos la fiesta provincial del trigo, hoy la fiesta nacional del trigo la tiene Leones en Córdoba. En realidad esa fiesta tendría que ser nuestra porque en Leones, Córdoba, hoy no se produce prácticamente trigo, es todo soja, ¿no es cierto? Pero bueno, Tres Arroyos se destacó siempre por la producción del trigo. Tenemos los mejores trigos del país, se producen todavía hoy acá en la zona. A raíz de los problemas políticos que han surgido estos últimos años, el trigo ha venido decayendo en cantidad de hectáreas, se siembra mucho menos que lo que se sembraba antes, pero bueno, seguimos siendo el corazón triguero del país todavía y esperamos seguir siéndolo por mucho tiempo. ¿Qué pasa con el trigo hoy? Bueno, el trigo, a ver, ¿cómo lo explicamos para no meternos demasiado en política? Metete porque cada uno haga su plan. ¿Ustedes se acuerdan la pelea del campo con el gobierno en el 2008 que, bueno, se armó un despiole grosso, hubo cortes de rutas? Eso no va a volver a pasar nunca más, esperemos. A raíz de ahí el gobierno se enoja mucho con el campo. Y la realidad es que lo que pasa hoy con el trigo es sencillamente un disparate, digamos. El gobierno está enojado con el sector agropecuario, no deja exportar el trigo. ¿Ustedes ven que a partir del conflicto que se generó con el campo, como que ahí se empieza a ver una ruptura? Exactamente. ¿Es ese momento y que eso continúa a partir de ahí? ¿Así lo ven Sí, ustedes? sí, sí. Es tal cual porque a partir de ahí se empiezan a cerrar las exportaciones de trigo con la excusa de mantener el trigo dentro del país para que el pan no suba de precio, digamos, para que el trigo se procese dentro del país y el pan no suba de precio, el pan y la carne básicamente, ¿no es cierto? La realidad es que en el país se produce casi 3 veces más trigo que el que se consume internamente. O sea, para hacer todo el pan, las facturas, los fideos, los tallarines, las galletitas, todo lo que se hace con harina, se consumen aproximadamente 5 millones de toneladas de trigo. Con 5 millones de toneladas de trigo se hace absolutamente todo lo que depende de la harina. Y el país produce normalmente entre 12, 14, 15 millones de toneladas de trigo. O sea, hay un excedente gigantesco de trigo que la única manera de poder comercializar ese trigo es que se abran las exportaciones, porque la industria molinera no tiene capacidad de moler ese trigo, y nosotros más pan que lo que comemos no podemos comer. O sea, ¿cuánto te comes? 2 Felipes al mediodía y 2 Felipes a la noche. No podés comer mucho más pan
para poder comerte todo ese trigo que queda. O sea, está sobrando 2/3 del trigo, está quedando en el país, digamos, ya desde la cosecha anterior, más esta cosecha que pasó. Las exportaciones siguen cerradas porque el gobierno nos quiere hacer comer el trigo sin panificar, por decirlo de una manera. Así que bueno, están quedando 10 millones de toneladas de trigo dentro del país sin poder exportar. Esto perjudica, en principio, a los pequeños productores, que son siempre los más necesitados de dinero rápido, digamos. Perjudica a toda la cadena y termina perjudicando también al país, porque el país por cada tonelada de trigo que se exporta, el país cobra retenciones también, que es un dinero que entra a las cajas del Estado. O sea que es un esquema de perder, digamos. Estamos perdiendo todos, Juan, pequeños, grandes productores. Desde el gobierno, como esto estás planteando vos, ¿qué les plantean con respecto a limitar el tema de las exportaciones? ¿Ellos qué es lo que consideran? ¿Que al mercado interno, desde qué momento lo va a perjudicar? ¿Cómo lo perjudica? ¿Va a aumentar el pan? ¿Cuál es la postura de ellos? Claro, así fue como se inició la historia esta, ¿no es cierto? De que se quería mantener el trigo dentro del país para que el pan no subiera de precio. Yo contaba en el otro colegio la semana pasada, sí. Tuvimos la oportunidad, algunos representantes del campo de aquí de Tres Arroyos, de ir a la Secretaría de Agricultura primero y después al Ministerio de Economía de la Nación. No nos atendió Kicillof, pero sí una secretaria y 5 o 6 asistentes. Y en el momento en el que nosotros dimos todas estas explicaciones de cuánto trigo estaba sobrando, cuánto trigo estaba quedando, que sí o sí había que abrir las exportaciones para que este trigo pudiese salir y que no tenía nada que ver con el precio del pan, la asistente de Kicillof me dice, no, dice, pero justamente nosotros este trigo lo dejamos aquí en el país para que el pan no suba. Yo, bueno, si me permitís y sin faltarte el respeto, te voy a dar un ejemplo para que veas que el precio del trigo tiene muy poquito que ver con el precio del pan. Entonces le pregunté, la señora me había dicho que vivía en San Fernando, una zona muy paqueta de Buenos Aires. Le pregunté si se acordaba cuánto pagaba el trigo el año anterior, o sea, el año pasado. Digo, yo tengo una hija estudiando en Buenos Aires. Claro, el anteaño pasado. Entonces le digo, ¿vos te acordás el año pasado cuánto pagabas el pan? Le digo, lo debes haber estado pagando por el barrio en el que vivís, que es un barrio paquete. Le digo, entre 16 y 18 pesos el kilo. Sí. Digo, ¿cuánto lo pagás ahora? Esto era febrero de este año. Y dice 25, 30, depende la panadería, dice entre 25 y 30 pesos el kilo. Digo, bueno, cuando vos pagabas el pan 18 pesos el kilo, el trigo en la zona nuestra estaba en 4.000 pesos la tonelada. Digo, hoy vos estás pagando el pan 10 pesos más caro por kilo y a los productores le están quedando 700 pesos por tonelada en el bolsillo. Digo, te das cuenta que no tiene absolutamente nada que ver el precio del pan con el precio del trigo. A ver, ¿hay hijos de productores agropecuarios acá? No. A lo que voy es lo siguiente. Las retenciones se pusieron... pero a lo que voy es, si un productor llega a escuchar lo que yo voy a decir ahora, por ahí se me enoja, ¿no es cierto? Lo que pasa que... No, el tema es el contexto en el que nacieron las retenciones en el país. Las retenciones nacieron en el momento en que asume, después de mucho lío y el país prendido fuego, que asume Duhalde, y se llega a un acuerdo con el sector agropecuario de que había que empezar a implementar todo lo que eran planes sociales, porque había un tercio de los argentinos quedaban literalmente sin comida, digamos, y entonces ahí es a donde se llega a un acuerdo de poner las retenciones, porque el dólar pasa de valer 1 peso a 4 pesos y entonces los del sector agropecuario nos vimos muy beneficiados, digamos, y a cambio de eso se aceptaron las retenciones para poder solventar el poder empezar a financiar todo lo que son los planes sociales. A partir de ahí la situación del país empieza a mejorar, el tipo de cambio empieza a ser cada vez menos competitivo y hoy las retenciones son un disparate. Por lo menos las retenciones al trigo y al maíz. Las retenciones de la soja son discutidas porque las retenciones a la soja todavía hoy, si bien la ecuación ha dejado o falta mucho para que sea rentable, digamos, pero en el trigo y en el maíz directamente se está trabajando a pérdida y a mucha pérdida, digamos,
como consecuencia de las retenciones y aparte por un tipo de cambio que se ha ido quedando retrasado. O sea, las retenciones al trigo hoy son un disparate. ¿No hay ayuda desde el Estado a los pequeños productores trigueros? Como digo, porque ustedes que dan las cooperativas, por ahí eso se... No llega de la manera que tendría que llegar en todo caso. A ver, ¿Cómo es eso? al pequeño productor le tendría que haber llegado la ayuda hace 2 años cuando no pudo vender el trigo. Es como que el Estado llega siempre tarde, digamos, con las ayudas. Pasa con el trigo, pasó con la hacienda, no sé si ustedes se acuerdan, hace 2 o 3 años con una gran sequía que hubo en La Pampa, que deben haber desaparecido un 10, 12, 15% de la existencia de animales en el país, por la gran sequía que hubo en La Pampa. En ese momento los productores agropecuarios, desesperados por sacarse la hacienda de encima porque se les morían los campos sin pasto, vendían la vaca a 300 pesos. Esa vaca se cargaba arriba del camión, la que podía subir se cargaba arriba del camión, se traía para las zonas donde había pasto, para acá, para Azul, para el lado de Bahía, y se pagaba la cantidad de vacas que lograban bajar del camión. O sea, la vaca que no lograba subir al camión o la que se moría arriba del camión no se pagaba. En 300 pesos cada vaca. Ahí el Estado no estuvo ayudando al productor que tenía que vender esas vacas, y hoy ese productor, si quiere volver al sistema, tiene que salir a pagar una vaca entre 8 y 10 mil pesos. El Estado tendría que haber estado en ese momento ahí ayudando al pequeño productor con fardo, con pasto, con subsidio, con avena, con lo que sea, para que ese productor se quedara viviendo en el campo y mantuviese su explotación. Hoy ese productor que se tuvo que deshacer de las vacas en 300 pesos por animal no puede volver a ingresar al sistema porque económicamente le es imposible volver a ingresar al sistema por el costo de entrada que tiene. ¿Ustedes notan la desaparición de muchos pequeños productores, o por lo menos acá en la zona, o en el sudeste bonaerense? Acá en Tres Arroyos yo te diría que si bien han desaparecido muchos productores, yo creo que lo más grave es en las zonas más marginales, digamos. Vos te vas de acá de Tres Arroyos para el lado de Irene, Aparicio, Coronel Dorrego, Guisasola, y te metés para el lado de Pringles, que zonas donde las cosechas no son tan buenas, y ahí obviamente que los productores pequeños han desaparecido mucho más rápido que acá. Acá por ahí el pequeño productor con una pequeña explotación de campo, donde vio que la ecuación de producir no le rendía, por ahí alquiló su campo a un vecino y bueno, sigue viviendo del alquiler. Pero en las zonas marginales donde el cobro del alquiler por parte del dueño es muy poco, no subsiste ni cobrando el alquiler ni puede trabajar. ¿Qué opino sobre la siembra directa? Yo estoy totalmente convencido que es el mejor sistema que hay para cuidar el recurso tierra. Ahí nos metemos un poco en lo que es medio ambiente, ¿no es cierto? Yo lo conozco a Juan Pablo justamente discutiendo en un taller del Prodesta sobre medio ambiente. Nos conocimos ahí. Ahí el tema, y después lo engancho con la siembra directa, ¿no? Ahí el tema era que había una persona que decía que en Tres Arroyos había que cuidar mucho la biodiversidad, que la biodiversidad estaba desapareciendo en Tres Arroyos, que había que empezar a crear franjas costeras sobre los médanos como reserva natural porque estaban desapareciendo las especies. Y bueno, argumentó magníficamente como 15 minutos seguidos sobre algo que para mí no era real. Por eso que siempre hay que escuchar las dos campanas, ¿no es cierto? Porque por ahí lo que yo estoy diciendo no es tampoco el total de la realidad. Por eso está bueno charlar y debatir. Cuando esta mujer termina de hablar, yo le digo, perdón, éramos 13 o 14 en la mesa. Yo cuando esta mujer empezó a hablar, empecé a mirar... Perdóname, pero gente de distintas agrupaciones, distintos partidos políticos, todos opinando Sí, que sí. era medio ambiente, ¿no? Medio ambiente. Cuando esta mujer hablaba, yo empecé a hacer un paneo de las caras, a ver qué veía, porque digo, si estos 14 que están acá son todos iguales, yo me paro y me voy, porque están viendo una realidad distinta. Cuando la mujer terminó de hablar, pedí la palabra y dije que como productor agropecuario iba a dar mi visión de lo que yo veía en el campo. Digo, la realidad es que el tema de la biodiversidad, hasta hace 15 años atrás, en el campo habían desaparecido las lechuzas, habían desaparecido los zorros, perdices coloradas prácticamente no quedaban.
pero que a partir de la siembra directa todo ese tipo de especies se había multiplicado por millones. Hoy el zorro es casi un animal doméstico en el campo de la cantidad que hay. Lechuzas hay cualquier cantidad, hay teros, hay, o sea, la fauna que hay es mucho mayor que la que había hace 15 años. Justamente por esto de que se han multiplicado las lechuzas, las perdices, los ratoncitos y todo lo que comen los zorros, es que los zorros se han multiplicado y aparte no se los caza. Así que ha tenido... Bueno, y a raíz de ahí, eso lo engancho con la siembra directa, el tema de biodiversidad. Cuando yo termino de argumentar todo esto, esta persona me dice, bueno, dice, pero medio ambiente no es solamente los animales. Ustedes están matando todos los insectos del suelo. Digo, a ver, cuando se arrancó con la siembra directa, justamente se arrancó por un tema de erosión y por un tema de que nos estábamos quedando sin vida en el suelo. Hoy, a partir de lo que es siembra directa, hay muchísimo más vida en el suelo, pero infinitamente más vida que lo que había antes, porque ¿qué hacíamos antes? Pasábamos un arado. Un arado es un aparato que va dando vuelta a toda la tierra así, toda la biodiversidad que había en esos 20 centímetros de hondura a la que se araba, se morían todos porque los bichitos estaban acostumbrados a vivir en la oscuridad a 20 centímetros de la luz, y nosotros lo agarrábamos, lo dábamos vuelta así y los dejábamos al sol. Toda esa biodiversidad que había en esa capa de tierra se moría absolutamente. Hoy con la siembra directa ha crecido tanto la biodiversidad que incluso hay bichitos que antes no existían, como el bicho bolita, la babosa, hay un montón de bichos que están apareciendo como plagas, digamos, justamente. Resistencia a los químicos, ¿no? El bicho bolita, la babosa. Por ahí no han generado resistencia a los químicos, lo que pasa es que se les da un ambiente en el cual crecen y se desarrollan espectacularmente bien. Tienen el suelo húmedo, le pones una capa de lo que nosotros llamamos cobertura arriba, les creas un ambiente húmedo y cálido donde se desarrollan de manera magnífica. Así que yo creo que la siembra directa es por lejos lo mejor que hemos hecho los productores agropecuarios, te diría, en los últimos 50 años, para cuidar el recurso tierra, digamos. Hoy tenemos, manejándolo sustentablemente y con siembra directa, tenemos tierra para muchísimos años más, no de la manera que lo veníamos haciendo, de manera con la labranza convencional, digamos. Al tema del uso del glifosato, por eso que yo te voy a preguntar de esta parte como para que establecer alguna relación. ¿Sí? Yo creo que Tres Arroyos hoy está por ahí en una condición ideal, pero el recurso suelo ambientalmente, digamos, yo creo que está muchísimo más protegido que lo que estaba hace 10 o 15 años atrás con la labranza convencional, digamos. A eso ha contribuido muchísimo la siembra directa. También es cierto que se ha generado una polémica básicamente con el glifosato, que ustedes todos habrán escuchado que el glifosato es el tema de moda. El glifosato es de lo que nosotros usamos en el campo, es por lejos el menos dañino para el cuerpo humano y para las especies. O sea, es prácticamente... Yo no digo que te podés tomar el glifosato con una cucharada de sopa y que te lo podés tomar, pero es prácticamente inocuo, usándolo como corresponde, ¿no es cierto? Con el operario que tenga sus medidas de seguridad, su traje, sus guantes y su máscara, es un producto completamente inocuo y es un producto que cuando vos tirás la gotita de glifosato que cae del fumigador, ¿no es cierto?, al suelo, cuando el glifosato toca la tierra, se desactiva. No es como un producto como otros productos que dejan residualidad en la tierra y que pueden bajar después a las napas de agua o algo por el estilo. Es más, nosotros en el campo cuando fumigamos lo que nos aconseja el ingeniero agrónomo es que después de días de viento como hubo ayer, por ejemplo, que las plantas tienen una película de tierra sobre la hoja, no fumigar con glifosato porque el glifosato a la vez que pega en la hoja, si tiene materia orgánica sobre la hoja se desactiva y no mata la maleza. ¿Y otra cosita más era? El clima. Ahí sí que estoy seguro que no tenemos nada que ver nosotros. Si llueve más o si llueve menos. En la degradación de suelo yo creo que estamos, a partir de la siembra directa, estamos infinitamente mejor que hace unos años atrás. Si nosotros hubiésemos estado trabajando de manera convencional,
con estas lluvias que vinieron grandes, ¿se acuerdan que hubo problemas en los barrios de Tres Arroyos, que los arroyos vinieron muy cargados y eso? Si hubiésemos estado trabajando en labranza convencional, hubiese sido muchísimo peor de lo que fue. Porque sobre la labranza convencional, donde no queda cobertura sobre la tierra, la gota de agua pega y lo que no entra en la tierra empieza a correr. Y arrastra también sedimentos. O sea, empieza a correr y arrastra tierra, digamos. Viste que últimamente salió en muchos medios esta cuestión de que la inundación podría tener que ver con la siembra directa. Hemos charlado ahí con tu compañero. Sí. ¿Qué opinión tienen con respecto a eso? No, es un disparate. Pero es un disparate comprobado, digamos. Si vos tirás una gota de agua sobre esto, con una cierta inclinación, ¿no es cierto?, sobre tierra pelada, a la vez que el agua no penetra dentro de la tierra, empieza a correr. ¿La tierra no se apelmaza con la siembra directa? No, justamente al revés. Al revés. Lo que la siembra directa ha hecho es que gracias a todos estos bichitos que viven en la tierra esté mucho más esponjosa, mucho más porosa y mucho más aireada. Hay una foto que es muy gráfica. Se hizo la prueba con un fumigador, digamos, un cuadrado de 2 metros por 2 metros de tierra en labranza convencional, o sea, tierra pelada, y otros 2 metros por 2 metros con rastrojo encima, con una cierta inclinación, ¿no es cierto? Y se puso un frasquito en cada punta de esas parcelitas, se prendió el fumigador, que el fumigador se simularía la lluvia, ¿no es cierto? Y se dejó funcionando el fumigador un rato largo, y se iba mirando en el frasco qué cantidad de agua llegaba al frasco ese. Cuando el frasco sobre convencional estaba casi lleno, recién habían empezado a caer unas gotitas sobre el suelo que estaba en directo. Impactó mucho y gracias a Dios teníamos la siembra directa. En Tres Arroyos, básicamente por ser el corazón triguero del país, como a mí me gusta decir, no ha tenido ni cerca los efectos que ha habido, por ejemplo, en Córdoba y Santa Fe, donde sí es real que hay graves problemas de sojización, digamos, por hacer muchos años seguidos soja sobre soja, ha quedado el suelo prácticamente descubierto. Aquí en Tres Arroyos, por tener buenos trigos y porque culturalmente la gente de Tres Arroyos está acostumbrada a hacer trigo, la rotación se ha mantenido mucho más y los suelos están mucho más protegidos y cuidados que en otras regiones. Para que lo entiendan en números, hoy invertir para sembrar una hectárea de trigo, para hacerlo en números redonditos, tiene un costo aproximado de 4.000 kilos de trigo por hectárea. O sea, habría que vender 4.000 kilos de trigo por hectárea para comprar los insumos para sembrar esa hectárea. Si vamos a un campo medio, se cosechan entre 3.200 y 3.500 kilos de kilos por hectárea, o sea, estás perdiendo entre 500 y 1.000 kilos por hectárea sobre lo que estás invirtiendo. Entonces, ¿cómo haces para seguir manteniendo una rotación equilibrada? ¿Seguís manteniendo por ahí una rotación no del todo equilibrada? Seguís manteniendo la rotación porque te la rebuscás o un poquito con Hacienda o un poquito que ganaste con la soja para poder perder con el trigo, pero se hace cada vez más difícil. Necesitamos imperiosamente que el tema del trigo cambie, primero justamente para este tema medioambiental, el tema del trigo y del maíz. Sería fundamental que cambiaran las condiciones, que volviera a ser rentable el trigo justamente para seguir cuidando el recurso tierra. ¿Vos crees que se volvería, si hubiera un arreglo, que se volvería acá a cultivar más trigo? Ninguna duda. ¿Dependería del precio? Ninguna duda porque... ¿La soja de esta zona? No se iría la soja, pero sí la rotación sería sustentable en el tiempo, digamos. Vos haciendo trigo, soja y maíz, el recurso tierra lo cuidás por 500 años más. Sí, y cebada. Si te pasa como en Córdoba, donde se pasó todo a soja, el recurso tierra lo vas destruyendo. Básicamente sentarnos a charlar. No es difícil, es un poquito de sentido común lo que hace falta para arreglar, no para arreglar los problemas todos los problemas del campo,
Pero para solucionar este problema es sentarnos a dialogar con alguien coherente, que escuche lo que vos estás planteando, que entienda cómo es la situación y poder empezar a trabajar. Voy a dar el ejemplo que di el otro día en el otro colegio. Acá en Tres Arroyos, y lo sacó Juan Berreta, que está ahí, que es el periodista del diario, lo sacó hace un mes más o menos en el diario, quedan más o menos 300 millones de kilos de trigo sin vender en Tres Arroyos y el partido. 300 millones de kilos de trigo sin vender, que no los va a procesar el molino de acá ni los molinos de acá, porque ese trigo está sobrando, incluso hasta no es de muy buena calidad panadera, digamos. O sea, hay 300 millones de kilos de trigo que están acá, que tendrían que salir por el puerto de Necochea, que es el puerto por donde sale nuestra producción. Básicamente Necochea y algo Bahía Blanca. Necochea primero por una cuestión de flete, ¿no es cierto? Está más cerca. Esos 300 millones de kilos de trigo, para que vean cómo afecta la cadena, son 10.000 viajes en camión que podrían estar haciendo los camioneros desde Tres Arroyos hasta el puerto. Esos 10.000 viajes en camión son más o menos 45 millones de pesos que tendrían los camioneros en su bolsillo, que lo estarían gastando en la comería, en el que les vende el gasoil, en el que les arregla la lona, en el que les repara el camión, o yéndose de vacaciones. Pero sería dinero que tendrían los camioneros en el bolsillo y que estaría circulando aquí dentro de Tres Arroyos. Más otros 250 o 300 millones de pesos que tendrían los productores agropecuarios también en el bolsillo y que se estarían gastando aquí en Tres Arroyos. O comprándose una camioneta nueva, un tractor, una cosechadora, o comprándose, las mujeres de los chacareros comprándose pilchas en el centro, ponele. Pero sería plata que estaría dando vueltas aquí dentro de la ciudad. O sea, el tema de cómo mejorar la situación es sentarse a charlar, sentarse a conversar. Yo creo que sí, el gobierno que venga tiene que tener en cuenta de que el pan no se puede ir de 20 a 50, ni la carne se puede ir de 50 a 200, pero no es para nada difícil arreglar el tema. Hoy es básicamente una condición de capricho lo que hay, no es un tema económico. El rol del Estado es fundamental y uno lo ve en los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, por más que sean economías abiertas, el Estado cumple un rol importante y el Estado es el que marca las reglas del juego de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Cuando nosotros estábamos en enero charlando en el Ministerio de Economía, era lo que nosotros les planteábamos, porque ellos decían, los exportadores son los que a ustedes les están robando la plata porque los exportadores esto y los exportadores lo otro. Le digo, hasta nos podemos poner de acuerdo en eso, pero ¿qué podemos hacer los pequeños productores desde Tres Arroyos para cambiar esa situación? Vos sos el señor Estado que está dirigiendo este partido y que tiene que decir qué se puede y qué no se puede hacer. O sea, si ellos dicen que el exportador está abusando de los productores, bueno señor, márquele las reglas a los exportadores de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. ¿Y qué pasa con el mercado mundial? Por ahí yo no te puedo desde la macroeconomía decir justamente qué es lo que está pasando con el mercado. Lo que sí es cierto es que lo que nosotros producimos aquí en la Argentina es infinitamente requerido por los países, por los demás países, ¿no es cierto? Este trigo que tenemos hoy de baja proteína o que no es muy bueno, no es tan fácil de colocar, pero hay un mercado. A un poco menos de precio, ese trigo para hacer galletitas y para hacer otro tipo de cosas, tranquilamente se podría estar vendiendo afuera. Yo tuve la suerte de estar el año pasado en Alemania y en Francia por un viaje de capacitación y en la embajada argentina en Francia nos dio una charla como si fuese el secretario de comercio francés, digamos. Y cuando llegamos al tema de la carne le preguntamos, la Argentina ha incumplido durante muchísimos años el tema de la cuota Hilton, que es una cuota de carne que la Argentina tendría que exportar a Europa. Entonces le preguntábamos, en el caso de que las condiciones económicas cambiaran en el país, o sea, que nos sentemos a charlar con el próximo gobierno y el próximo gobierno diga, bueno, nos vamos a lanzar al mundo a vender lo que tenemos y se abra el tema de la carne,
le preguntábamos a ver si los franceses estarían dispuestos a volver a comprarnos carnes de nuevo después de haberles incumplido tantos contratos. Dice, miren, cuando llega un container con carne argentina acá a Europa, se pelea todo el mundo por comprar ese tipo de carne. Y lo vimos en un supermercado, no era un supermercado, era un shopping gigantesco donde había un supermercado adentro, una carnicería que tenía una heladera como unos 20 metros de largo más o menos, y en los últimos 2 metros de heladera había un cartelito que decía carne argentina, de lo poquito que se va consiguiendo, y valía más del doble que la otra carne que estaba expuesta en esa heladera, que era carne brasilera y carne uruguaya. O sea, nuestra carne hoy en el mundo tiene un marketing, un marketing diría yo, espectacular, y se mueren por comer carne argentina. Con respecto a lo que es alimentos, Argentina es el único país en el mundo capaz de producir 10 veces más alimentos que el que nosotros podemos comer. O sea, podemos producir, es increíble, yo no podía creer este dato cuando me lo dijeron, pero es la realidad, es el único país en el mundo capaz de producir 10 veces más alimentos que el que podemos comer. Explícame por qué tenemos... ¿Con qué tiene que ver la pobreza entonces? Explícame por qué hay un 20% de gente que está pasando hambre. Claro, está bien. O sea, algo estamos haciendo mal. Si tenemos comida por todos lados. Sí, pero por eso la pregunta es muy amplia, porque ¿Sí? la pobreza no tiene que ver solamente con la... Porque eso supera la cifra mundial, ¿no? Clifford dice, un economista especializado en gerencia social, dice que en el mundo se produce 3 veces más que lo que necesita el ser humano para vivir. Sin embargo, sigue existiendo pobreza en todo el mundo. Acá en la Argentina esa cifra se supera, habrá que ver, ¿no? ¿Qué pasa en la Argentina? Porque eso no tiene que ver solamente con cuestiones de política económica. Por eso se las dejo picando para después. No, pero está muy bueno charlarlo porque tenemos un 20% de gente que no come lo suficiente con un país que produce 10 veces más de lo que podemos comer. O sea, algo estamos haciendo muy mal, porque si vos me decís, es otro país que no tiene suficiente cantidad de producción y tiene que salir a importar la comida. Sí, o países de África que tienen una densidad poblacional superior a la nuestra. De todas maneras, creo que en lo que es alimentación, por ahí, trabajando en lo que es educación, sobre todo en los países pobres, ¿no? En un congreso mundial de agronegocios que estuve en Buenos Aires hace 2 años, daban un ejemplo de una ONG que había ido a una región de África donde la gente pasaba mucho hambre y se sembraba maíz para consumo humano y un poquito de maíz que se comían los chanchos. Pero una situación lamentable en cuanto a producción. Entonces esta ONG dice, bueno, ¿cómo les enseñamos a esta gente de una manera práctica para producir más alimentos? En África también existe la Coca-Cola, entonces dice, bueno, busquémosle la vuelta por ahí. Le llevaron maíces, semillas de maíz más moderno, digamos, que el maíz que tenían ellos. Les enseñaron a plantar el maíz cada 20 centímetros, no le dijeron cada 20 centímetros, le cortaron un palito así y le dijeron, bueno, el palito pones una semillita, el palito pones una semillita, el palito pones una semillita, y en cada pocito donde ponían la semillita, una tapita de Coca-Cola de fertilizante. Y pasaron de producir 1.500 kilos por hectárea de maíz a producir 10.000 kilos de maíz por hectárea. O sea, hoy esas aldeas, solamente con la tapita de Coca-Cola, o sea, les enseñaron. No, bueno, pero ellos sembraban a mano hacia el boleo y semillas antiguas. Les enseñaron eso y hoy esas aldeas están vendiendo maíz. Bueno, el dólar que tiene el gobierno es un dólar de 9 pesos con 60. Ese es el dólar oficial. Más o menos, ¿no es cierto? 9 pesos con 60. Dólar oficial. Ese dólar, si lo vas a comprar, no está. O sea, si vos querés ir a comprar dólares, tenés que pagar 15, 15,50, 16, tenés que pagar ese valor. Cuando vos vendés tu producción,
el valor está puesto en dólares. Te lo pagan en pesos, pero está puesto en dólares. Pero te lo pagan en dólares oficiales. O sea, te multiplican $100 por 9,60. Menos la reducción. Claro, a vos te multiplican $100 por 9,60, te dan 960. Menos, en el caso del trigo, 23% de retenciones. Y después arreglate con impuesto a las ganancias y todo lo que viene por atrás, ¿no? Cuando vos vas a comprar insumos, el importador que tiene que ir a buscar fertilizante afuera o tiene que ir básicamente insumos importados, tiene que salir a comprarlo, como el gobierno no lo abastece de dólares a 9,60, tiene que salir a buscar los dólares a 15 o a lo que esté. Y entonces el fertilizante te llega a un precio mucho más caro. Ahí hay para debatir un rato, el día que nos sentemos a hablar con el gobierno también, hay para debatir un rato. En un momento quisieron cortar la importación de fertilizante para que no salieran divisas del país, ¿no es cierto? Para que no se fueran dólares para afuera. Está comprobado que por cada dólar que se importa de fertilizante, se exportan $6 de cereal o de oleaginosa. O sea, se multiplica por 5. Todo el paquete tecnológico, eso es todo pago en dólares. Paquete tecnológico, chicos, lo que charlábamos de fertilizantes, pesticidas, semillas modificadas genéticamente. Todo eso se maneja en dólares. A ver, tiene el valor en dólares. Vos pagás en pesos. Lo que pasa que el importador, como tiene que salir a comprar los dólares a 15, automáticamente se encarece el precio. Nosotros ni cobramos dólares ni pagamos dólares. Nosotros cobramos pesos y pagamos pesos. Lo que pasa es que los pesos que nos pagan por los que vendemos son de $1 de 9,60 y cuando tenemos que ir a comprar a $1 de 15, digamos. Los productos importados. Hay productos que se producen en la Argentina que por ahí se disimula un poco más el precio. ¿Qué se produce acá de esos? Bueno, parte del fertilizante se está produciendo acá, parte de glifosato se produce acá, hay fábricas que están... Quedó prendido, ¿qué va a hacer? El fertilizante, en Bahía Blanca hay una fábrica muy grande de urea, de que es fertilizante, que es nitrógeno, que es Profértil. Sí. Y el fósforo, que es lo que se echa cuando se siembra, eso se importa la roca. Parte del fertilizante se compra ya como hecho, digamos, ¿no es cierto? Y otra parte, las fábricas que están haciendo aquí 18460 importan la roca fosfórica, que eso viene de Marruecos y creo que en el norte de África hay otro yacimiento. Se importa la roca fosfórica y se procesa, se muele y se procesa acá en la Argentina. Y para que ellos sepan como valor agregado, ¿no? Además de la materia prima, ¿qué es lo que generamos acá? ¿Qué generamos? Digo, aceites, ¿qué es lo que se genera para que ellos sepan? Bueno, a partir de la soja no tenemos acá en nuestra zona algún emprendimiento medianamente grande, eso está todo en el Gran Rosario, todas las grandes aceiteras que hacen el aceite de soja están alrededor del puerto de Rosario porque desde ahí teóricamente se tendría que exportar también el aceite de soja. Aquí tenemos pequeños emprendimientos que han funcionado, una plantita de biodiesel que había en el parque industrial, que hoy está parada porque el número no da. Como agregado de valor, creo que lo más grande que tenemos aquí en Tres Arroyos o uno de los más grandes, es Maltería Quilmes, por ejemplo, que transforma la cebada en cerveza. En realidad lo que hace Maltería Quilmes es transformar la cebada en malta y la cerveza se produce en Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero se hace el primer proceso aquí. Bueno, Molinos Tres Arroyos es un gran agregador de valor también de lo que es el trigo. Bueno, creo que son los dos más grandes que tenemos acá en Tres Arroyos en cuanto a valor agregado. ¿Qué pasa con los cerdos? Te pregunto porque sé que hubo a nivel gubernamental como en algún momento toda una movida como para fomentar la producción de cerdos. ¿Eso es así? ¿Es real? Sí, y la realidad es que la producción de cerdo hoy, es rentable. Es rentable. Es rentable. El cerdo tiene la capacidad de transformar, con poco grano hace kilos de carne, digamos.
La vaca necesita 7 kilos para ponerlo en un grano que es maíz, la vaca necesita 7 kilos de maíz para hacer 1 kilo de carne. Y el cerdo con 2 kilos de maíz, 2,5 kilos de maíz, te hace 1 kilo de carne. Es un muy buen transformador de proteína vegetal en proteína animal, digamos. Y el cerdo se ha empezado, el cerdo criado de la manera que se lo está criando ahora, se ha empezado a consumir mucho más. Es una carne más magra, una carne que no tiene tanta grasa, que no es por ahí lo dañina que se creía o de la manera que se lo criaba antes. Por eso está el dicho, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Por ahí se le daba de comer distinto antes y el chancho tenía una grasa distinta y era una grasa más dañina que la grasa que tiene hoy. Acá dice la directora que quedan 5 minutos, así que aprovechen a preguntar. ¿Qué tipo de vacunos? Bueno, vacunos hay, te diría que 4 o 5 razas que son las que más están acá en la zona nuestra, que son Aberdeen Angus, Shorton, Hereford. El otro día me preguntaban por qué se veían más vacas negras que de otro color acá en la zona. Fue una de las primeras razas que se trajo para acá, para la Argentina, que se importó, fue el Aberdeen Angus, que es el negro, que son animales que se trajeron de Inglaterra. El pueblito se llamaba Aberdeen, por eso la raza quedó como Aberdeen Angus. Y fue la raza que mejor se adaptó a la zona nuestra para defenderse de las enfermedades, y es bastante rústica con el frío y es bastante rústica con el calor, o sea, se banca bien los cambios de temperatura y se adaptó bien, no se enfermaba, y por eso fue una raza que fue muy para adelante. Después fueron entrando otras razas, y bueno, hoy genéticamente se está trabajando, se sigue trabajando muchísimo en cruzas de animales, y claro, y se ha ido adaptando la clase de animal al tipo de gusto de la gente, digamos. Hoy, por ejemplo, la gente quiere comer carne tierna. La carne tierna sale de un animal que no sea demasiado grande. Antes, cuando el país producía novillos para exportación, lo que la exportación quería eran novillos de no menos de 500 kilos. Porque necesitaban que el bife sea grande y que el lomo sea grande y que el peseto sea grande, para que rindiera. Hoy se cerró la exportación, se cerró hace unos cuantos años, y hoy todos quieren comer carne tiernita y blandita. Entonces hoy el novillo se está faenando en 360, 380, máximo 400 kilos. ¿Por qué? Porque hasta ahí el novillo es muy eficiente o es más eficiente transformando granos o pasto en kilos de carne que desde los 400 a los 500 kilos. Desde los 400 a 500 kilos un animal grande tiene que comer mucho más para mantener su propio cuerpo, o sea, gasta mucho más energía caminando y moviéndose, tiene que comer mucho más pasto y mucho más grano para transformarlo en kilos de carne. Por eso era que la carne para exportación era mucho más cara que la carne de consumo propio. Y genéticamente las cabañas van amoldando, digamos, el tamaño del novillo a... Producción lechera, hay muy poquito acá en la región, no somos una cuenca lechera, hay, bueno, lo más conocido acá es Treláctea, digamos, pero ni siquiera Treláctea está fabricando la leche hoy acá en Tres Arroyos, está solamente haciendo los productos aquí por un convenio que hizo con un tambo en Benito Juárez, creo, pero no somos una cuenca lechera, si bien tenemos 5 o 6 tambos chicos, pero no somos una cuenca lechera importante. Bueno, agradecerles que hayan escuchado.